En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Le damos primero la bienvenida a los colegas, el senador Insulza, el senador Iván Flores. El senador Insulza está reemplazando a la senadora Banovich, la diputada también, gracias por acompañarnos. Nos acompañan representantes del Ejecutivo. Solo para que entiendan lo que hemos hablado con el Gobierno y también con el senador Coloma, presidente del Senado, es que hoy día tenemos simplemente una sesión de audiencias. En esta sesión de audiencias tenemos 3 invitados que fue consultado cada uno de los senadores de esta comisión a quienes quisieran convocar para comentar justamente el veto. Vamos a seguir el siguiente orden. Primero, el señor Francisco Lubetich, que entiendo que está conectado. Segundo, la señora Yasna Navarrete. Francisco Lubetich, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, ex fiscal también. La señora Yasna Navarrete, representante de los agricultores de la provincia de Malleco, además de víctima en forma reiterada de usurpaciones. Y finalmente el señor Javier Vileman, profesor de Derecho Penal, que también nos acompaña. Les agradezco a los 3 por darse el tiempo. En principio la idea es que sean del orden de 10 minutos cada una de las presentaciones para que también los colegas senadores puedan hacer consultas al respecto. Le doy la bienvenida también al senador Sandón, que se nos sumó a la sesión. Bienvenido, senador Sandón. Entonces, don Francisco Lubetich, le damos la palabra a usted primero. Perdón. Le pido al resto, a los 2 exponentes, que también nos puedan esperar a que exponga el señor Lubetich. Don Francisco, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. ¿Más grande a él? ¿Se me escucha? Le escucho muy bien, don Francisco. Perfecto. Y también saludo a los honorables senadores que se encuentran presentes en la comisión. Muchas gracias por la invitación en un tema de interés público y que obviamente obliga también a tener opiniones en relación con la materia en cuestión. Esta es una tarea que el Senado y también la Cámara de Diputados se abocó hace ya largo tiempo, ustedes lo saben mejor que yo, y el producto de este trabajo derivó en el proyecto aprobado que hoy día se encuentra con observaciones del Ejecutivo. Bueno, hay 14 numerales en el documento que se preparó y que presentó precisamente el Poder Ejecutivo al efecto. Yo quiero hacer comentarios generales porque me parece que tendría que destacar en las observaciones del Ejecutivo 2 aspectos que me parecen bien interesantes. En primer lugar, el de incorporar en el artículo 134, esto corresponde al numeral 9 del oficio donde se encuentran las observaciones, en que lo que hace ahí en el fondo el Ejecutivo es apartarse del artículo 189, que es el que permite la restitución de las cosas que han sido hurtadas, robadas, estafadas, y que además el proyecto había incluido a las usurpadas o ocupadas ilegalmente. ¿Y por qué entiendo que es una propuesta, digamos, una observación interesante? En razón de que el artículo 134 permite la detención de ciertos autores que cometen determinadas faltas, que por regla general no permiten detener, sino que solo citar, y en que lo que deriva esta propuesta del Ejecutivo es que permite, ¿no es cierto?, que habiendo flagrancia, tanto para civiles en un determinado tiempo y también para la policía permanentemente, pueden de alguna manera, ¿no es cierto?, proceder a la detención concurriendo, ¿no es cierto?, las exigencias de flagrancia, que además se encarga esta observación de presumirla de alguna manera, porque establece de que en la medida en que los ejecutores del hecho se mantengan o permanezcan en el inmueble ocupado ilegalmente, va a existir la flagrancia propiamente tal del artículo 130 letra A. Creo que es una cuestión interesante de considerar. Y también lo otro que me parece importante destacar
es que se incorpora el artículo 157 ter. Este es en el, revisando, es la observación número 11. ¿Por qué es interesante? Porque desde el punto de vista jurídico y también jurídico procesal penal y también de realidad, cuando una persona se ve afectada por una ocupación ilegal, tiene distintas herramientas para poder conseguir la recuperación del inmueble respectivo. Pero acá lo que se hace es crear una medida cautelar real especial, es decir, una medida precautoria que puede, ¿no es cierto?, solicitar directamente el Ministerio Público y la víctima en cualquier etapa del procedimiento, lo cual también es muy útil, para que precisamente el juez de garantía, que es el requerido, ¿no es cierto?, por estos dos titulares, Ministerio Público o la víctima, puedan pedir el desalojo judicial y el que deberá ser cumplido, ¿no es cierto?, por la fuerza pública en los términos generales como nosotros conocemos. Esto se orienta también muy cercanamente a modificaciones legales que ha habido en un sentido también parecido, pero que también es interesante de considerar, como por ejemplo la ley, no también llamada en mi opinión, Devuélvame mi casa, pero que en definitiva permite precisamente algo similar a lo que estoy comentando. Por lo tanto, hay un antecedente que hace también coherente esta observación. El juez va a tener que citar una audiencia que obviamente va a determinar, ¿no es cierto?, la presentación de los antecedentes respectivos para que pueda resolver con conocimiento de causa y con los elementos necesarios para ello. De modo entonces que se requiere por el Ministerio Público, por la víctima, a las instituciones que están precisamente establecidas para ello. Me parece que es interesante también de considerar. Y finalmente, en este comentario, como digo, para destacar el artículo transitorio, creo que también debe considerarse positivo, porque este es el que se refiere a las personas que actualmente se encuentran en ocupación, pero que están catastrados, ¿no es cierto?, de acuerdo con el sistema público en relación con lo que se llama, ¿no es cierto?, el Catastro Nacional de Campamentos. Y deja muy en claro que aquellos que se encuentran catastrados en estos campamentos hasta el 1 de marzo del 2024 no van a poder ser objeto de esta persecución penal ni tampoco de la detención. Lo dice expresamente y creo que si hay una política pública en relación con esta materia, entiendo que obviamente debe ser entonces oído como una forma especial, un tratamiento especial, y este artículo transitorio de alguna manera es, en mi concepto, mejora, ¿no es cierto?, es el artículo primero transitorio del proyecto aprobado por el Parlamento. En lo que difiero con el Poder Ejecutivo y sus observaciones es en esta trilogía de delitos que crea a partir de las modificaciones que propone en orden a dejar una usurpación con violencia o intimidación, a dejar una usurpación con daños, es decir, ahí el delito se tipificaría existiendo daño, y los daños los regula para que se entienda bien, de acuerdo con la cuantía de ellos, y por lo tanto los sanciona dependiendo del monto, ¿no es cierto?, de estos daños. Una sola observación, en este caso, en que solo se sanciona con la pena más mínima desde que el daño tiene una cuantía superior a una UTM. Por lo tanto, queda atípico cualquier daño que fuera inferior a una UTM. Solo estoy pensando un portón de un campo que está cerrado con una cadena y candado y que se corta la cadena, no tiene un daño superior a una UTM, sería típico en la propuesta de esta trilogía, como digo, que revisamos al proponer el Ejecutivo la creación del 457 bis. Y la llamada usurpación no violenta, que debo decir de que, en mi opinión,
todas las usurpaciones tienen un rango de violencia porque precisamente hay una afectación del derecho de propiedad y del igual trato, ¿no es cierto?, a todas las personas que tienen este dominio respecto de inmuebles o bienes raíces urbanos o rurales, públicos o privados. Que en definitiva, ¿no es cierto?, deja para graduar la pena en estos casos, o sea, cuando no hay ni violencia, ni intimidación, ni tampoco daños, es decir, una usurpación simple, podríamos llamarla, para aplicar la pena de presidio que contempla, tiene unas consideraciones, ¿no es cierto?, para el juez. Y para aplicar la pena de multa, que es la otra posibilidad porque es una pena alternativa, es pena de presidio o multa, también establece un par de consideraciones. Una de ellas creo que no se condice ni con la política pública de vivienda que han sostenido desde hace ya muchísimos años, ¿no es cierto?, los gobiernos de nuestro país, en orden a poder entregar las viviendas necesarias para aquellas personas que carecen de la misma, porque lo que hace es permitir que una persona pueda eventualmente, ¿no es cierto?, ocupar ilegalmente una propiedad y solamente ser castigada con una pena de multa cuando actúa, dice la propuesta del Poder Ejecutivo, por necesidad habitacional. Creo que eso no es coherente ni consecuente, primero, con el derecho de propiedad, que está garantizado en nuestra Constitución, y segundo, porque de alguna manera sí provocaría que cualquier persona, ¿no es cierto?, en este afán y con esta finalidad muy subjetiva y muy personal de poder ocupar ilegalmente un predio. Quiero cerrar, honorable presidente, señalando de que creo que hay que también considerar una señal muy potente que ha dado la Corte Suprema con un fallo del 29 de septiembre, en que se acogió una acción de protección que venía rechazada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en que ordena el desalojo de una ocupación ilegal en la cual se encuentran muchas personas y en las que ha habido daño, en las que ha habido perjuicios, ¿no es cierto?, para el inmueble y sus edificaciones, pero en lo interesante es que vuelve a reiterar el concepto de que el derecho de propiedad debe ser debidamente resguardado y protegido, y que cuando las herramientas legales existentes, ya sean civiles o penales, para buscar la restitución del inmueble o las políticas estatales no sean suficientes o las respuestas no sean oportunas para el afectado, es necesario adoptar medidas que propendan precisamente a la entrega, a la devolución y restitución del inmueble respectivo, porque el derecho de propiedad es amparado por la Constitución y la acción de los terceros que ocupan ilegalmente, lo dice explícitamente, es un hecho ilegal. De modo entonces que como corolario cierro diciendo de que el proyecto que se aprobó por el Parlamento iba en la dirección correcta, no solamente por el aumento significativo de usurpaciones que ha habido en diferentes regiones del país, particularmente en la macrozona sur, sino que además creo que en los aspectos que he destacado puede ser enriquecido precisamente por estas observaciones, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo. Descartando estas otras dos a las cuales he hecho referencia, señor presidente. Muchas gracias, señor Francisco Lubetich, y le agradezco también por lo conciso en el tiempo. La verdad que nos va a permitir que podamos escuchar a los tres exponentes y después abrir una ronda de preguntas. Expositores. Bueno, le damos ahora la palabra a Yasna Navarrete. Gracias por acompañarnos, Yasna. Entiendo que también quiero que sepa que aquí tiene 10 minutos en principio, Yasna, para referirse justamente al proyecto de ley y al veto que estamos analizando como comisión. Posteriormente, el señor Javier Wileman expondrá en tercer lugar. Yasna, la escuchamos y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo soy de la localidad de Collipulli, novena región, provincia del Mayeco,
Y lamentablemente como familia, les puedo hablar como víctima y también participante de diversas agrupaciones, eh, que como familia veíamos con mucha esperanza lo que era la ley de usurpaciones. Realmente fue algo que hemos seguido de cerca. Cuando pasó por la Cámara de Diputados no lo podíamos creer y cuando pasó por el Senado estábamos enormemente felices y tampoco lo podíamos creer. Hasta que se anunció de manera inmediata el veto presidencial y que se fue llevado a cabo hace una par de semanas. La verdad es que la ley de usurpación es algo tremendamente necesario porque la experiencia que nosotros tenemos es que son tierras que te usurpan, no es por una necesidad habitacional. Dentro de esas tierras existe inicialmente o una amenaza o una marcación. Posterior a eso vienen amenazas, extorsiones. Yo también debo decir que para poder sembrar en nuestro campo, nosotros recibimos extorsiones. Si no le dábamos la mitad de la cosecha, nos iban a quemar y efectivamente nos quemaron. Después, en otra oportunidad, nuevamente fuimos extorsionados con cereal, no accedimos y no nos dejaron sembrar. Y el año pasado, desde esa fecha, eh, comenzaron a sembrar nuestro propio terreno. O sea, nosotros como agricultores no podemos sembrar, sin embargo, otras personas que son los usurpadores siembran por nosotros y obtienen no una vivienda, sino que un tributo que se transforma en algo económico. Mientras tanto, la persona víctima del campo usurpado está pagando contribuciones, porque el Estado es muy difícil obtener estos beneficios de contribuciones, estamos pagando los créditos de los campos y estamos viendo con mucha impotencia y dolor cómo otras personas pueden lograr trabajar dentro de tu predio. Tú, el agricultor, hay que pensarlo así, eh, siembra y pone la esperanza en una temporada y espera todo un año para recoger lo sembrado. Pero cuando tú no puedes sembrar, menos cosechar, o cuando logras cosechar, tienes un miedo imperativo a que te puedan quemar la cosecha o te vayan a extorsionar, la verdad que eso no tiene nombre y no es entendido por las personas que somos víctimas de las usurpaciones. Nos han usurpado personas que ya tienen entrega de tierras. O sea, esto es importante saber, no son personas que tienen necesidades de vivienda, son personas que la CONADI ya les otorgó tierras, están en el registro indígena, por tanto, estas usurpaciones ellos lo hacen por la vía violenta. Para mí toda usurpación es violenta. No hay una usurpación que sea amigable. Si te ocupan lo que tú con tanto sacrificio lograste comprar, adquirir de manera legal y no puedes hacer uso de eso, para mí ya es violento. Además, bueno, de estas usurpaciones, cuando se intenta realizar el periodo de cosecha, estos planes de cosecha segura, de siembra segura, la verdad es que no son factibles. Nosotros en alguna oportunidad, en uno de estos campos usurpados, tratamos de sembrar, o sea, es que además de sacarle la mugre a los trabajadores, nos quemaron el campo, después trataron de echarnos la culpa de quemar nuestro propio campo y no nos dejaron sembrar. Eh, Esto es algo que la verdad que no es sostenible en el tiempo. Y no vemos con esperanza qué salida tiene, porque si el Estado no nos respeta, el Estado de Derecho no se hace responsable de cuidar la propiedad privada, vamos a irnos mermando de la producción del sur de Chile. Pero esto no solo afecta a producción del sur de Chile, sino que también esta marcación que les decía inicialmente, posterior toma del predio, muchas veces se hace con un aprovechamiento no solo de sectores agrícolas, sino que también de cosecha forestal. En esto, y lo hemos sufrido, nosotros como familia estábamos en alguna oportunidad cosechando antes que nos quemaran, eso pensábamos nosotros, una porción de bosque. Nos amenazaron, nos extorsionaron, nos dijeron que no querían que la CONADI interviniera porque ellos no querían nada del Estado, a excepción que nosotros teníamos que hacernos responsables por lo que el Estado adeudaba con ellos. Finalmente, lo que ocurría es que estas personas ya el Estado le había otorgado tierras, como les mencionaba, entonces no tenían acceso a volver a postular. Sin embargo, nos cosecharon el bosque y más encima nos quemaron la maquinaria.
¿Qué pasa? Que el Estado permanentemente ha tenido una inacción en proteger a las personas para que estos predios sean usurpados. Intentan, mi experiencia, intenta que pasen las 12 horas para que Carabineros vaya cuando ya no esté la flagrancia, en la ley que existía anteriormente. Y adicional a eso, cuando tú intentas a trabajar, te anuncian con bombo y platillos todos estos planes que supuestamente te van a resguardar tu siembra y después tu cosecha, y la realidad de las cosas es que no es efectivo. Carabineros no quiere intervenir, no quiere intervenir porque no quieren, yo presumo que no quieren poner en riesgo su puesto de trabajo. Necesitamos de verdad que esta ley, no sé por qué vía, yo no soy experta legal, no es mi función tampoco, salga adelante. Y consideramos que no se justifica el veto que le realizó el, bueno, la ministra del Interior, porque en realidad hace alusión de que hay, lo que yo tengo entendido, que hay temas de penas violentas y no violentas, no, y como les mencionaba, la postura de nosotros es que toda usurpación es violenta, y el tema de la legítima defensa privilegiada ya estaba normada y no es autotutela, porque usted, para poderse defender en una usurpación, usted, y que eso se declarara legítima defensa, usted tenía que cumplir con los criterios que ya establece la ley de la legítima defensa. Dentro de eso, su uso de fuerza tiene que ser proporcional con el que a usted le están atacando, y tiene que provocarse en el momento mismo que el hecho ocurre. Eso ya estaba regulado. Y sin embargo es algo que utiliza el Ministerio del Interior para vetar esta ley. Yo creo que se está tratando de confundir a la opinión pública, tratando de algo no tan malo, algo que definitivamente malo, va en detrimento de las personas que sufren con las usurpaciones de los predios, que ven coartada su vida, porque uno tiene que soportar, que te pueden atacar cuando tú siquiera quieres ir a ver tu campo. Hay personas que viven en esas propiedades y tienen que salir arrancando. Nosotros también, por un tema de usurpación, trataron de incendiar a la familia, que de hecho es pariente mío de manera política, con sus niños adentro. Había una reclamación de un campo, intentaron incendiar vivos porque esperaron que se durmiera la familia, apagaron las luces y como a las 2:30 de la noche, cuando estaban todos dormidos, le prendieron fuego con la familia adentro, niños de 5 y 6 años, en las 4 esquinas de la casa. O sea, a este nivel llega el tema de las usurpaciones. Esta es la punta del iceberg para el resto de delitos que se van cometiendo, y como la usurpación actualmente no tiene más que una multa, existe para mí un incentivo por parte del Estado para que se estén tomando predios, ya sean agrícolas, ya sean forestales, ya sean de particulares, porque las tomas de los predios no solo afectan digamos, a los agricultores o a las personas que tienen actividades forestales, sino que a familias completas donde le han arruinado la vida. Muchas gracias, Yasna, y obviamente brutal la realidad que te toca vivir. Sé que eres vocera de muchas víctimas, así que te agradecemos también que nos acompañes el día de hoy, no solamente en tu caso, en otras partes del país, parte de estas mafias han incluso contratado sicarios para poder hacerse de los terrenos. Así que gracias, Yasna. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al profesor Javier Wileman, que entiendo que también está ahí conectado, así que y posteriormente hacemos una ronda de preguntas de los senadores a los tres expositores del día de hoy. Muchas gracias, presidente. Don Javier, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Me gustaría partir saludando a todos los asistentes, autoridades y a los otros senadores de la comisión. Les quería agradecer, por supuesto, partir agradeciendo por la invitación para exponer en esta sesión, para ayudarles a informar sobre el contenido del veto presentado por el gobierno respecto al proyecto de ley en tramitación, el proyecto de ley de usurpación. Por razones de tiempo, en la exposición me quiero concentrar en un aspecto de la discusión, específicamente en aquello que dice relación con las facultades privadas de defensa y con las facultades de imposición del derecho, en aquello que está arreglado en el proyecto originalmente aprobado y en las observaciones hechas por el Ejecutivo. Me voy a referir con eso exclusivamente a los puntos 1, 8 y 9 del veto presidencial. Y esto se refiere, como cuestión regulativa, al artículo 10, número 6, el famoso tema de la legítima defensa privilegiada, y a los artículos 130 y 134 del Código Procesal Penal. Voy así en dos partes. Empiezo hablando sobre legítima defensa privilegiada y termino hablando sobre lo que se ha conocido como la discusión de la flagrancia permanente.
Déjeme empezar con la discusión respecto a la legítima defensa privilegiada. A este respecto, el proyecto, empiezo exponiendo cómo estaba configurado originalmente el proyecto, ha sido una modificación sencilla, que no siempre se ha discutido bien en todos los ámbitos. Básicamente, en el listado de delitos respecto a los cuales se aplica la regla de la legítima defensa privilegiada, recuerden, legítima defensa privilegiada quiere decir, esto quedó muy claro con la ley Nain Retamal, en el fondo se presume que el medio de defensa utilizado frente a una agresión de la calidad que exige la regla es necesario. Esa es la función de la legítima defensa privilegiada. Se agrega un artículo a aquellos delitos cuando la defensa tiene lugar para, cito, impedir la consumación de ciertos delitos. A esto se agregaba una referencia al artículo 457 del Código Penal. Ese artículo regulaba específicamente la así llamada usurpación violenta y usurpación con fuerza en las cosas, que era algo que era agregado por el proyecto. En ese sentido, el artículo 457, al que hace referencia, en la versión aprobada por el Congreso, agregaba, establecía un delito de usurpación mediante violencia, un delito de usurpación mediante fuerza en las cosas, y al mismo tiempo, en una cuestión que viene antiguamente del Código Penal chileno, usurpación violenta en aquel caso en que vuelto el dueño lo repele violentamente el agresor, violentamente el usurpador. Si uno lo resume esto, las modificaciones en cuestión, estoy dando cuenta del resultado que esto quedaría en términos normativos, implicaban la aplicación de la presunción de legítima defensa privilegiada en tres supuestos. En primer lugar, cuando se trata de impedir la configuración inicial de una ocupación violenta, o sea, resisto frente a la violencia en violencia como medio, en la constitución de la usurpación. En segundo lugar, cuando se resiste frente a fuerza en las cosas, ampliamente descrito por el proyecto. Y en tercer lugar, en la regla antigua de cuando el dueño vuelve, es repelido violentamente por parte de los usurpadores. En todos esos casos, se pasaría con esta regla entonces a presumir que si hay uso de defensa, de un mecanismo de defensa que implique la realización de un delito, ese medio, el medio que se utilizó era racionalmente necesario, que es lo que exige la ley. Todos ustedes ya conocen, creo, la discusión que generó esta regla en particular, ¿no? La regla ha sido presentada en algunas ocasiones como una autorización de larga escala para el ejercicio de facultades de recuperación violenta privada de toda cosa sujeta a usurpación, o al revés, también en la defensa del proyecto se ha insistido en que solo opera para impedir la consumación de la usurpación violenta. En la disputa, yo creo que es cierto que la técnica que se utilizó por parte del Congreso para limitar la aplicabilidad de la legítima defensa privilegiada no lo hacía tan amplio como a veces se lo presentaba, ¿no? Como una discusión política a veces se presentaba como siempre se podrá hacer uso de la legítima defensa privilegiada. Por la redacción es más o menos claro que opera respecto al 457 en las tres circunstancias que yo les he dicho. Pese a eso, o sea, pese a que tiene algunas limitaciones por el modo en que fue configurado, yo creo que mantenía tres cuestiones, tres ámbitos de aplicación que son peligrosos, o tres configuraciones que son, no sé si peligrosas, pero problemáticas, y que en ese sentido creo que el veto del gobierno es la solución correcta. El primer problema se daba por la interacción entre la estructura de consumación del artículo 457 del Código Penal y la regla que se aprobó en el Congreso. Recuerden, el artículo 457 no se consuma solamente cuando se constituye violentamente la usurpación, o sea, el momento en el cual se toman con violencia el fondo o el inmueble que sea, sino que también se consuma violentamente cuando se repele al dueño que ha vuelto a recuperar la cosa y se lo repele con violencia, ¿no? Aquí yo creo que la crítica no debe ser difícil de seguir. No es difícil ver cómo esta segunda situación mantiene un estado de cosas en que es posible configurar, ¿no?, un intento proactivo de recuperación del bien usurpado por parte del dueño o de un tercero, haciendo uso de distintos medios. El Código Penal nos indica en qué momento debe volver el dueño o el poseedor legítimo para que se gatille esa situación. Puede en principio hacerlo en cualquier momento, pasando mucho tiempo desde el momento en que se consuma la usurpación originalmente, y puede hacerlo con la ayuda que sea necesaria para intentar tener éxito. La legítima defensa, por buenas razones, no se limita en el derecho chileno a la legítima defensa propia, solo el sujeto que es víctima del delito, ¿no? Si hay repulsión de ese intento de recuperación privada de la cosa, sea como sea que se haya organizado quienes intentan recuperarla, la norma del artículo 10, número 6, inciso cuarto, sería aplicable, ¿no? Insisto, aquí no es difícil imaginarse múltiples situaciones de escalamiento que por supuesto uno querría que no se produjeran, que estarían vinculadas a esta configuración. En ese sentido, creo que la regla en esa interacción era problemática. La segunda cuestión que era problemática refería aquí específicamente a el 10 número 6, o sea, la aplicación de la legítima defensa privilegiada, decía relación con la incorporación de la fuerza en las cosas
como elemento de consumación del artículo 457, ¿no? En la redacción del proyecto, el concepto de fuerza de las cosas no está definido. Lo más probable es que un juez o un fiscal lo interprete como un reenvío amplio a las distintas alternativas de fuerza en las cosas que están contempladas en los artículos 440, 442 y 443 del Código Penal. Son varias formas distintas en las cuales cualquier vencimiento de un medio para evitar que alguien entre a un lugar determinado, cuenta como algo que lo hace más grave. En la regla original de la legítima defensa privilegiada, que estaba pensada para robo con fuerza en las cosas en lugares habitados, o sea, en casas, alguien entra a robar, esto solo se aplicaba y solo se sigue aplicando en el derecho chileno actual a los casos en los cuales hay lo que el Código Penal llama escalamiento, que es básicamente entrar a una casa, lugar habitado, por lugares que no están habilitados, saltándose la pandereta, entrando por una ventana al segundo piso o algo por el estilo, ¿no? En esos casos, por el riesgo que eso implica y por la interacción que eso implica, el legislador desde hace ya tiempo ha establecido la legítima defensa privilegiada. En el 457 la referencia era más amplia, y es más amplia incluyendo aquellos casos del 443 que incluyen muchas más cosas, incluyendo la ruptura de cercos, la ruptura de candados, pasar simplemente los cercos. Todos esos son casos que implican o pueden implicar, por supuesto siempre depende de la interpretación, hay algunos que son bien claros, fuerzan las cosas. De nuevo, el hecho de que se aplique legítima defensa privilegiada, yo creo que no hay dudas que se aplica legítima defensa en general, puede ser en esos casos problemático. El último punto, y yo creo que esto es algo que no ha sido bien discutido, pero yo creo que es consustancial, es el punto central de la discusión respecto a la legítima defensa privilegiada en este ámbito, está dado por el hecho de que este es un delito cuya ejecución, por lo menos cuyo sufrimiento, y que lo hemos visto en los testimonios, se extiende en el tiempo, ¿no? Esto no es algo que haya sido advertido en la discusión, pero en mi opinión es lo más importante y lo más delicado cuando se discute sobre legítima defensa y usurpación. La legítima defensa, la regla de la legítima defensa privilegiada, en general la estructura de la legítima defensa está pensada, tiene sentido cuando se trata de reacciones que tienen lugar frente a agresiones violentas actuales. En el testimonio que recién escuchamos, esa era la comprensión que estaba detrás de ello, ¿no? Me atacan, en el momento que me atacan, yo tengo que reaccionar en cuestión de segundos, y en esos segundos, sobre todo si son agresiones muy violentas, y por muy violentas quiero decir que impliquen un riesgo personal para la persona que es atacada, esperar que razone, esperar que tome decisiones en cuestión de segundos, que la pongan en riesgo ella misma y cargarla con el peso de si toma una mala decisión, usted va a ser castigada, no es razonable, ¿no? Entonces su mejor versión, la regla de la legítima defensa privilegiada, lo que dice es, mire, usted en el caso en que una persona sea sujeta a una acción, ¿no?, violenta en la cual le están atacando en ese momento, tiene que reaccionar. Se prueba que la agresión original era de distintas clases de violencia, un robo, un intento de violación, un intento de homicidio, un intento de ataque contra una persona. Cargar a esa persona con el riesgo de que sea castigada por situación de exceso no tiene sentido. Y yo creo que este es un buen principio del derecho. La técnica de la legítima defensa privilegiada tiene problemas, pero como principio, la idea de que quien se defiende ante situaciones de esa clase no tiene que ser cargada con riesgos excesivos es una buena idea. Problemas se dan los casos en los cuales los delitos se ejecutan en el tiempo, ¿no? Cuando la interacción se extiende en el tiempo, la misma idea, ¿no?, la idea de que no me pueden cargar a mí con el riesgo de esa reacción, deja de ser igualmente fácil de aplicar, incluso de imaginarse, ¿no? Asúmese que alguien quiere recuperar algo y está dispuesto a hacerlo por la fuerza, y ese algo es de él, o sea, está siendo víctima de un delito y el delito le sigue afectando. A diferencia de que en reacción a pocos segundos, esa persona, por definición, tiene a su disposición literalmente una infinidad de medios, una infinidad de tiempos en los que puede realizar la acción para efectos de recuperar la cosa. No creo que con esto decir que en la realidad siempre vaya a ser así. Por supuesto, en la realidad típicamente no va a ser así. Pero en abstracto, como regla, tiene a su disposición una infinidad de distintas configuraciones a las que puede hacer referencia para intentar recuperar la cosa. Lo que sea necesario para recuperar la cosa va a ir mutando dependiendo de qué cosas está dispuesto a hacer, qué cosas está dispuesto a llevar al momento en el cual quiere recuperar la cosa y qué pasa con la persona que está ocupando el bien en cuestión, cuyo respecto está desconociendo su derecho de propiedad. En un momento puede ser necesario usar medios extremadamente violentos, a riesgo de salir lesionado si no hace eso. En otro momento puede no serlo. Juzgar ese tipo de acciones de acuerdo con las reglas de la legítima defensa se ha demostrado en el derecho comparado que es muy complejo, ¿no? Hay discusiones por distintos ámbitos que si quieren podemos ver después, pero que llevan a cuestiones que son muy extremas en términos de qué es lo que se puede hacer. Por eso mismo, presumir que son aplicables, o sea, que aquello que hizo la persona que intentó recuperar un bien es necesario, es algo que hasta donde yo conozco no existe en ninguna parte del derecho comparado, ¿no?
por la estructura distendida en el tiempo en el cual tiene lugar la interacción para efectos de recuperar la cosa. En ese sentido, de nuevo, con estos tres factores, yo creo que utilizar la técnica de la legítima defensa privilegiada específicamente referida a la situación del 457, recuperación, vuelta del dueño, es repelido violentamente, la situación de la fuerza en las cosas y sobre todo la estructura de la usurpación como delito, hacen que sea problemático y creo que la solución sana es simplemente dejarlo entregado a las reglas de la legítima defensa, sobre todo en el caso de la repulsión de la legítima defensa que se establece violentamente, ¿no? Entiendo que era el propósito original, pero no creo que haya un riesgo realmente alto de cargar a las personas en ese caso. Voy al segundo tema, mucho más breve espero ser. Cuestiones de flagrancia y las facultades que están vinculadas a esto y cómo están en el proyecto. Hay un segundo aspecto del proyecto que versa entonces sobre cuestiones de facultades de defensa y de imposición del derecho frente a usurpaciones. La famosa discusión sobre la flagrancia permanente. Déjenme explicarles brevemente en qué consiste el problema y por qué yo creo que la solución que entrega el veto en los números 8 y 9, del veto que fue presentado, creo que es correcta. El problema está vinculado al estatus de las facultades autónomas de la policía. Esto quiere decir facultades en las cuales puede actuar sin orden judicial y el estatus de los ciudadanos privados, de acciones de ciudadanos privados frente a usurpaciones, ¿no? Como ustedes saben, como expliqué recién, la usurpación tiene una estructura de afectación permanente en el tiempo. Lo hemos visto en los testimonios de las víctimas. Por razones obvias, se les priva por mucho tiempo de la cosa a la que tienen, que es de ellos, a la que tienen derecho. Pero sin embargo, en términos de recuperación de la cosa y en términos de facultades de defensa, hay buenas razones para sostener que como cuestión de derecho positivo, el comportamiento del sistema jurídico a su respecto no es equivalente al de delitos como el allanamiento de morada o el secuestro, que son otros delitos permanentes. En esos otros dos casos no hay ninguna limitación que establezca el ordenamiento jurídico para el uso de facultades de detención de las personas que están secuestrando, de intervención de la policía de modo autónomo, y también para efectos del ejercicio de legítima defensa. No es el caso, en cambio, en el caso específico de las usurpaciones y en el caso de los delitos contra la propiedad en general. En la usurpación hay múltiples reglas que muestran que ese no es el estatus que ella tiene. Ellas vienen desde el Código Penal en su origen y desde el Código Civil, sobre todo en su origen, ¿no? Si uno mira el Código Civil de 1855, específicamente la querella de restablecimiento, la querella de restablecimiento permite poner término a una posesión violenta de un inmueble, aunque haya sido violentamente recuperada por el propietario frente al usurpador violento en su momento, ¿no? O sea, aquí hay una cuestión que parece ilógica, pero muestra el principio que está contenido en el derecho chileno, que es un principio central del derecho chileno, que proscribe la recuperación violenta de las cosas y hace siempre referencia a el ejercicio, ¿no?, de acciones institucionales con el objeto de que se puedan recuperar. Esa es una configuración de principio que tenemos en el derecho chileno, yo diría, tal vez, probablemente en cualquier parte del mundo, en el cual, por los riesgos que están vinculados al otorgamiento de facultades privadas de recuperación violentas de cosas, se los proscribe, incluso cuando eso tiene justificación, digamos, ética de por medio, porque se está haciendo desconocer un derecho de propiedad, porque el riesgo que eso implica para aumentos de confrontaciones es muy alto. ¿Qué hacía el proyecto? El proyecto yo creo que pretendía, con buenas razones, poner término a una situación en la cual las usurpaciones se extendían en demasiado, o sea, habían demasiadas usurpaciones, estamos con una crisis de usurpaciones, y en el que el Estado se ha mostrado en muchos casos incapaz de actuar, ¿no? Yo creo que tiene un origen completamente legítimo. La configuración original del derecho chileno, en el cual se asumía que la justicia civil iba a actuar rápidamente frente a solicitudes de recuperación del propietario, eso se ha demostrado en la práctica que no está funcionando, y no está funcionando para los propietarios. Hay casos dramáticos en los cuales esperan muchos años para efectos de recuperarlo sin que la justicia civil sea capaz de actuar. Código Civil chileno, Código Penal chileno asumían que esa era la forma en la cual este tipo de problemas tenían que resolverse. No ha sido el caso, no ha dado el ancho el Estado chileno a este respecto. En ese sentido, detrás de la crisis de las usurpaciones hay un problema evidente de falla de la justicia civil que nos ha traído hasta aquí. El modo más ambicioso de tratarlo, de poner término con el menor grado de riesgos posible, sería, por supuesto, tener una reforma ambiciosa de la justicia civil, aumentar el acceso a la posibilidad de recuperación de los bienes, aumentar la eficacia de la justicia civil, pero yo entiendo plenamente el escepticismo que plantea esa solución y que no parece estar sobre la mesa en este momento. La técnica de la flagrancia permanente, creo, en su lectura, en su buena lectura, era un modo de intentar dar respuesta a este mismo problema,
haciendo uso no ya directamente de los tribunales civiles como medio central de recuperación de los inmuebles usurpados, sino de la policía, ¿no? En ese sentido lo mantenía en un nivel institucional menos formalizado, con algún nivel mayor de riesgo, pero sin embargo institucional, que es el de las policías, dándole facultades autónomas a las policías para realizar detenciones y que ellas puedan servir para gatillar procedimientos en los cuales se les entregue los bienes de vuelta a los propietarios de modo más o menos rápido. El problema que ha causado esto es que la regulación de la flagrancia tiene un efecto reflejo, ¿no? No solamente regula cuándo la policía puede hacer uso de facultades autónomas de detención, que es un efecto buscado y que a mí me parece que sin ser la solución ideal es mejor que nada, sino que también otorga facultades respecto a privados. Los privados pasan a tener lo que se llama la actuación pro magistrato o detención ciudadana, en la cual cuando una persona está cometiendo un delito flagrante, y ese delito es declarado flagrante, entonces pueden privadamente poner término a la agresión en cuestión, se vincula con la legítima defensa, y detener a las personas. Al darle más facultades autónomas a la policía, creo, en mi opinión, se crean riesgos, pero esos riesgos probablemente son, bueno, en este momento inevitables, y en cualquier caso se mantiene en un cauce institucional de procesamiento del conflicto, ¿no? En ese sentido, me parece que es un riesgo que, si bien existe, es mucho más aceptable. Darle, en cambio, facultades al ejercicio permanente de facultades de detención ciudadano genera riesgos que son de los que queremos evitar. Riesgos de confrontación entre civiles, que por supuesto las víctimas, con toda razón, van a decir, ya existen confrontaciones entre civiles. Escalamiento, cualquier cosa que lleve a ese posible escalamiento es algo que el Estado tiene que evitar porque es su función natural y el riesgo más importante que tiene que evitar, ¿no? Concluyo, opinando como experto, solo respecto a lo que tengo mayor nivel de conocimiento, que es el ámbito del uso de facultades privadas de defensa y de recuperación de cosas, yo creo que es importante mantener un mensaje. Los ordenamientos jurídicos tienen que ser ampliamente deferentes con quienes son agredidos, no tienen que imponer riesgos excesivos a los ciudadanos privados cuando reaccionan frente a agresiones violentas, y en ese sentido, ¿no?, la regulación de la legítima defensa se orienta en ese sentido. Al mismo tiempo creo, sin embargo, que los ordenamientos jurídicos tienen que ser estrictos y eliminar tanto como sea posible los incentivos y autorizaciones al uso privado proactivo, no reactivo, proactivo de violencia en hacer valer sus derechos, que, insisto, nadie lo discute, son sus derechos. Todo lo demás conduce potencialmente a escaladas de violencia. En mi opinión, en ese sentido, el veto presidencial toma las decisiones correctas en los puntos que informé. Punto 1, eliminando la legítima defensa privilegiada sobre el 457 del Código Penal. El punto 8, eliminando o modificando la regulación de la flagrancia permanente, pero manteniéndola como facultad autónoma de la policía. Y el número 9, que pretende hacer lo mismo. Como la legítima defensa privilegiada no es una institución idónea para casos que involucran ejercicios proactivos de recuperación de cosas, creo que la mejor solución, la más sana, era simplemente eliminarla. En el caso de los puntos 8 y 9, creo que el veto presidencial hace el ejercicio adecuado, ¿no?, de respetar la voluntad del Congreso de mantener las facultades autónomas de la policía de detención en casos de esta flagrancia extendida en las usurpaciones, pero privar de esa facultad a los privados, que es el problema que queremos evitar. Presidente, eso es cuanto puedo informar, y muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, don Javier Willeman. Creo que hemos tenido 3 exposiciones muy ilustrativas en lo que nos toca a nosotros, que es finalmente evaluar el veto en cada uno de sus elementos. A continuación le ofrezco la palabra a los colegas para que puedan hacer consultas, comentarios, reflexiones. Entiendo que Yasna nos tuvo que dejar, ¿no es cierto? Tenían su agenda, pero entiendo que sigue Francisco Lubetich aquí presente. No sé si alguno de los colegas quisiera hacer uso de la palabra. Voy a comenzar por Iván Flores, que siempre es muy proactivo en aquello. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradezco las exposiciones, tanto del señor Lubetich como del señor Willeman, que nos ilustran. Para quienes no estamos tan familiarizados en la administración del código y de lo que hoy día no es capaz de resolver la justicia civil con eficiencia, yo les pediría a los expositores que en lo más ejecutivo posible, tenemos 14 observaciones, 9 de fondo, que se reflejan en el veto, en concreto y en sencillito. A opinión de ustedes, ¿cuáles son aquellos vetos que deberíamos aprobar por una buena articulación entre la idea original del proyecto y la intención de corregir, comillas, por parte del gobierno, y cuáles no deberíamos aprobar? Aquí se ha dicho, pero se ha dicho dentro de un contexto que en un idioma
legal a veces se nos complica para poder tener una comprensión rápida. En concreto, ¿cuáles aprobamos, cuáles rechazamos según su opinión de ambos expositores? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Flores. Senador Insulza, les pido que vamos a sumar todas las preguntas a los opositores y después los opositores pueden responder. Muy brevemente, presidente, lo que pasa es que hay dos temas que han cruzado permanentemente esta discusión y todavía no tenemos unas definiciones claras al respecto. O sea, doña Yana, que no está aquí, desgraciadamente ella dijo que desde el punto de vista de ella, toda ocupación es violenta. Sin embargo, existe la ocupación violenta, o sea, existe la usurpación violenta, y yo quisiera que me dijera alguno de los ponentes, por ejemplo, el señor Luis, cuándo es violenta y cuándo no. Porque naturalmente es un tema que al parecer es muy flexible. Efectivamente, a mí me violenta que me ocupe en mi casa. Aunque esté desocupada, llego a ella, me violenta que eso haya ocurrido. Pero no creo que esa sea la acepción en que está lo ha hecho el legislador, porque más bien parece referirse a algunos actos físicos que... Bueno, entonces, si pudiéramos tener una explicación mejor sobre eso, la verdad es que me gustaría mucho. Y la segunda es que también el señor Lubetich, en este caso, se refirió a un crecimiento explosivo de las usurpaciones. Yo creo que han habido ocupaciones importantes en los últimos años. No estoy tan seguro que en los últimos meses hayamos tenido esa explosión. Entonces quisiera conocer los datos acerca de esas usurpaciones, porque el gobierno afirma que han disminuido las usurpaciones. Y yo quisiera saber cuál es la realidad. ¿Es la realidad que han disminuido? Bueno, porque no es un punto aquí en el límite. Por un lado, el gobierno dice que han disminuido y por otro lado, el ponente dice que han aumentado explosivamente, lo cual no es menor. Además, ya como una petición solamente al presidente que habló de casos de ocupaciones por vía de sicarios. Yo no sé si tenemos información sobre eso. Yo conozco las que conocemos, las que han sido han ocasionado homicidios incluso, etcétera, pero no tengo una cifra o un dato respecto de cuántas de estas usurpaciones ocupan sicarios armados que hagan las veces, por así decirlo, del grupo ocupante. Pero entonces es una pregunta solamente si existe algún dato más, porque me gustaría tenerlo. Gracias. Muchas gracias, senador Insulza. No sé si el senador Osandón quisiera hacer uso de la palabra o el senador Kusanovich. Yo voy a hacer uso de la palabra entonces para hacer algunas consultas. A ver, lo primero, yo voy a hacer un comentario y una pregunta, para ser bien preciso. En términos de comentarios, yo esperaba, y todos esperábamos, que el veto viniera por la legítima defensa privilegiada. Es algo que se debatió mucho y la verdad que todos esperábamos que eso iba a venir y yo la verdad que asumía que eso iba a ser así. No quiero entrar en la discusión de aquello porque creo que era un tema bastante ya analizado, pero bueno, yo no comparto, creo que hoy día incluso existe legítima defensa privilegiada cuando alguien, como usted bien decía, profesor Willeman, cuando alguien ingresa a tu casa, escalamiento. Y también es permanente. O sea, si yo quiero hoy día recuperar mi casa que fue escalada, efectivamente tengo legítima defensa privilegiada. Yo en unos artículos que usted escribió en el diario que le respondí, yo estoy de acuerdo con usted que el caso que tal vez más me preocupa es el de la recuperación. Yo esperaba que eventualmente, que es distinto cuando uno se defiende forzosamente cuando alguien ingresa a su casa o cuando alguien ingresa a su parcela, ¿no es cierto? Y usted fue bien explícito en su artículo en el diario cuando decía me preocupa mucho que alguien efectivamente recupere después de un tiempo largo y que vaya armado y que, en fin, sabemos que hay ley de armas y hay una serie de elementos de tal vez perseguir a aquel que hace asociación ilícita, pero supongamos que eso es difícil de probar y que eventualmente se aplica la legítima defensa privilegiada en esos casos. Yo incluso encontraba que ahí había una oportunidad de mejora y que se dejara explícitamente solamente cuando alguien en su lugar ocupaba justamente esa legítima defensa. Pero bueno, dejando eso de lado, le quiero llevar, profesor Willeman, a un tema que usted no mencionó o no reflexionó, y le quiero hacer a los dos, a Francisco Lubetich y al profesor Willeman, la misma pregunta. ¿Les parece razonable la lógica de la proporcionalidad de las penas? Que hoy día que, por ejemplo, tenemos una ley nueva que sanciona el comercio ilegal
tiene pena de presidio de 61 días a 5 años. El comercio ilegal, o sea, alguien se pone a vender aquí, ilegalmente afuera del Congreso donde estamos, y tiene pena de cárcel de 61 días hasta 5 años. Ley vigente en Chile. Alguien se roba sin violencia un celular en una tienda de retail y tiene pena de presidio y multa. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes dos que saben derecho penal. ¿Les parece razonable que una usurpación tenga pena de multa o presidio y que el comercio ilegal tenga pena de presidio y multa? Y porque además usted dijo, profesor Willeman, en alguna de sus exposiciones, una publicación que tengo suya del año 2019, porque además sabemos, y les quiero además, ustedes dos saben que las multas en Chile no se pagan. Porque por último tuviéramos multas como las multas de tránsito, cuando uno anda a exceso de velocidad, cuando uno anda a exceso de velocidad le hacen pagar la multa. En cambio, cuando uno es condenado en el derecho penal chileno y lo condenan por multa, no lo paga. O sea, hay impunidad. Entonces yo le pregunto, la primera pregunta que le hice es si es que le parece correcta la proporcionalidad de las penas que tiene el artículo 4 y 5 del veto. Y segundo, usted dice que la multa no es una sanción pensada para casos de alta relevancia. Entonces yo asumiría que si usted está de acuerdo con el veto en esta materia, usted cree que la usurpación no es un caso de alta relevancia. Nosotros creemos que es un caso de alta relevancia. Y dejársela a un juez cuando al comercio ambulante no se lo deja un juez, sino que el comercio ambulante le imponga una pena de presidio, cuando roba un celular le imponga una pena de presidio, o cuando roba una mochila le imponga una pena de presidio. Entonces yo le pregunto a ambos, a don Francisco y a don Javier, si es que están de acuerdo o no que esta pena que quiere imponer el gobierno es proporcional al derecho penal que tenemos en Chile. Si quiere partimos con Francisco y después le damos la palabra a don Javier. Gracias, presidente. Y en relación a lo que consultaba el honorable senador, señor Flores, y en aras precisamente creo de la importancia que tiene la discusión y en dónde se debería centrar la discusión, a mí me parece, como lo señalé, que las observaciones que están en los numerales 8 y 9, en los cuales coincido con el profesor Willeman, me parece que son atendibles, digamos, en el contexto que ya se indicó. No solamente por el tema de la misma flagrancia, las facultades de la policía, y por lo tanto también esa presunción de que mientras se encuentren los ejecutores del hecho al interior del inmueble ocupado, existe flagrancia propiamente tal. Y además agregué el del número 11 por la incorporación del artículo 157 ter, esta medida cautelar real especial que permite a la víctima, sobre todo, ¿no es cierto?, a hacer la presentación, acompañada o no de la Fiscalía, para los efectos de obtener la decisión judicial de desalojo. Creo que eso es, digamos, desde el punto de vista no solamente jurídico, sino que también de realidad, una herramienta que obviamente cualquier persona debería tener en el caso precisamente de estar en presencia de un delito. Y planteé también una posición favorable respecto de la regulación en el artículo transitorio en relación con, fundamentalmente, ¿no es cierto?, con los campamentos catastrados y las fechas que ahí se indican, y esta prohibición de estimar a estas personas, ¿no es cierto?, como autores de los delitos que están en discusión. Y en relación a lo que planteaba el honorable senador Insulza, tengo información de la Fiscalía, senador, en el siguiente sentido. Es cierto que hay una baja entre el año 2022 y 2023 en relación a las usurpaciones a nivel país, y los datos de la propia Fiscalía a septiembre de cada año, 1.900 aproximadamente en el 2022, casi 1.600 en el 2023. Son los datos disponibles que tengo. Efectivamente, también en ciertas zonas había una disminución de los delitos de usurpación, como por ejemplo en el Biobío y también en la Araucanía.
en la Araucanía la baja ha sido importante, de 345 usurpaciones el 2022 a 215. Sin embargo, por ejemplo, ha habido aumento en la región de los lagos. Uno diría, ¿cuál es la razón? Es por la problemática, ¿no es cierto?, de usurpación predial que se ha ido extendiendo no solamente hacia los ríos, sino que también hacia la región de los lagos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que ha habido una incesante actividad policial y también acompañada de la presencia, ¿no es cierto?, de militares en razón del estado de emergencia que todos conocemos y que ha sido ya renovado, lleva largo tiempo, y que evidentemente también ha facilitado la mejora en las investigaciones penales y por lo tanto también desincentiva en algún sentido estos hechos de usurpaciones y la violencia que ello conlleva. Esta lógica del control territorial, digamos, ¿no es cierto?, que es el concepto que se utiliza desde Biobío hacia el sur. De modo que efectivamente es correcto que hay una disminución, creo que también hay razones que justifican esa disminución y que de todas maneras, los números que existen en estas regiones es realmente sorprendente, porque si uno hace un simple análisis, yo voy a decir que en el caso del Biobío, 250 usurpaciones en este año, en el caso de la Araucanía, 215 usurpaciones, la verdad es que son datos no menores y que llaman a una revisión y a un análisis que va más allá del número, porque aquí lo importante es qué es lo que está detrás del número y la complejidad de los casos que eso, digamos, incorpora para las víctimas, fundamentalmente. Y en relación a la consulta del honorable senador Kast, bueno, tengo opiniones, senador, en relación a que nuestro sistema penal, no de ahora, sino que de hace mucho tiempo, presenta severas incoherencias en estas regulaciones, ¿no es cierto?, penales que han ido aumentando por las necesidades sociales, los bienes jurídicos que se protegen y que la sociedad cada vez es más demandante en aquello, obviamente que obliga, ¿no es cierto?, a reacciones legislativas. Ustedes sabrán que hace muchísimos años, se pretende una modificación o la posibilidad de aprobar un nuevo Código Penal que no ha sido posible, ha avanzado en ciertas etapas preparatorias, pero no ha habido, digamos, un aumento y una intensidad en el interés precisamente de abocarse ya completamente a lo mismo. Y creo que allí uno podría encontrar precisamente respuestas para ciertas incoherencias como los ejemplos que se han indicado. Pero quiero ir a algo bien interesante, en mi opinión. Si estamos de alguna forma en el proyecto aprobado por el Congreso huyendo de la pena de multa para las usurpaciones y estamos creando penas de presidio. De modo entonces que toda la objeción que se construyó respecto de este ilícito, que en definitiva es equivalente a una falta por la penalidad que tiene, una pena pecuniaria, y con todas las consecuencias que eso conllevaba, ¿no es cierto? No posibilidad de detención, la flagrancia únicamente permitía citar al involucrado, etcétera, etcétera. Se genera como una suerte de incentivo porque aquel que eventualmente cometa el delito de usurpación sin violencia ni intimidación, sin daños, sino que simple, en el sentido de que el riesgo, ¿no es cierto?, jurídico penal es una multa. De modo entonces que se mantendría de alguna manera este criterio previo que tiene el Código Penal hoy día y que había sido superado por el proyecto aprobado, ¿no es cierto?, por el Parlamento. Es posible considerar allí como una suerte de regresión en estos criterios, ¿no es cierto?, al efecto. Quiero también señalar que la señora ministra del Interior
cuando hace observaciones a esta materia, ella tiene razón, porque el juez puede, habiendo pena alternativa, aplicar una y otra, dependiendo de circunstancias. El problema, en mi opinión, y lo hice presente en esta oportunidad, es que las circunstancias que permitirían al juez orientar su sanción a una multa, en el caso de esta usurpación, ¿no es cierto?, simple, para darle un nombre, incluye esta situación cualificada de que el sujeto tiene una aspiración a un recurso habitacional del cual no dispone, y por eso entonces que quebranta el sistema jurídico. Y eso creo que es grave desde esa perspectiva. No se puede entender como justificación suficiente, ni menos como atenuante, el que uno quebrante la normativa, ¿no es cierto?, que protege el derecho de propiedad con el propósito de reclamar para sí algo que el Estado, a través de los ministerios, ¿no es cierto?, y las políticas públicas correspondientes, debería haber entrado a satisfacer o solucionar de alguna manera, y que existen, ¿no es cierto?, y que, como dije, se han aprobado durante los últimos 20 o 30 años por todos los gobiernos que hemos tenido. Sin embargo, otra de las atenuantes que ahí se incluye está esto de entregar voluntariamente el predio usurpado, y que va en una dirección correcta, porque aquel que de alguna manera desiste, ¿no es cierto?, de su acción delictiva, comillas, puede ser premiado con una consideración. También quiero decir, en abono de la tesis de que pueden existir penas alternativas, pero bien establecidas para los efectos de cuándo se deben imponer una u otra, es que existe, por ejemplo, en materia de lesiones menos graves, algo similar. Ahí las lesiones menos graves, que obviamente son entre las leves y las graves o propiamente tales, están sancionadas con reclusión menor en su grado mínimo o multa. Así también lo plantea, ¿no es cierto?, el Código Penal. Y claro, ¿y de qué va a depender, ¿no es cierto?, la aplicación de una u otra? Efectivamente, del caso en concreto y de las circunstancias que se hagan valer. Estamos hablando de lesiones menos graves, o sea, en que se producen efectivamente afectaciones corporales, pero de esa intensidad. Entonces, recogiendo lo planteado, hay incongruencias desde el punto de vista punitivo en ilícitos que eventualmente pareciera que no tienen el mismo rango, que no tienen la misma gravedad y lesividad, ¿no es cierto?, para las personas. Ese es un tema que yo creo que da para otra discusión y para otro encuentro, porque, honorable senador, la verdad es que eso es producto muchas veces de la necesidad reactiva de nuestro Parlamento y del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, cuando existen presiones sociales que llevan a eso. Los bienes jurídicos son dinámicos y obviamente que a veces no se hacen los análisis contextuales para precisamente regular desde el punto de vista sancionatorio con esa coherencia que uno quisiera. Muchas gracias, don Francisco. Le pido que vayamos cerrando porque estamos contra el tiempo. Solo, señor presidente, quiero terminar diciendo de que la realidad judicial, y esto quiero que también lo sepan, es que cada vez que se sanciona con multa, las multas efectivamente no se cobran, aquellas que quedan pendientes, y las que se dan por cumplidas es porque se hace uso de una facultad que tiene el Código Penal en el artículo 70 que le permite al juez rebajar prudencialmente las multas. Y le quiero decir que cuando estas multas se rebajan irrisoriamente. Y a veces incluso se convierten precisamente para los efectos de que se den por cumplido con los días de detención que tuvo la persona. Es decir, esas multas en realidad no tienen el efecto deseado por el legislador en esos tipos de delitos. Muchas gracias, profesor Lubetich. Le damos la bienvenida a los ministros que se han sumado a la sesión. Le damos la palabra a don Javier Bileman para que pueda responder las preguntas y después le damos la palabra, obviamente, también a los ministros presentes. Gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho a saludar a los ministros, a la ministra Tobá y al ministro Elizalde. Eso es lo que alcanzo a ver aquí en mi pantalla.
Voy a las preguntas. La primera pregunta del senador Flores, que digamos con claridad cuáles son aquellos puntos que creemos que son más relevantes para efectos de ser aprobado. Yo diría, a este respecto, en los puntos 1, 8 y 9 me parecen de la primera prioridad. O sea, a un nivel realmente importante en el que no creo que la discusión sea realmente política. O sea, por supuesto está marcada por cuestiones políticas, pero en que creo que los riesgos de tratarlo de otro modo son fáciles de advertir y en ese sentido creo, muy sinceramente, que técnicamente uno puede decir que esos son puntos muy importantes de ser aprobados. Creo también que algunas de las modificaciones más con regulaciones nuevas que ha aportado el Ejecutivo son valiosas. Me refiero en particular al punto 11, al que hacía referencia antes el señor Lubetich, en relación con las medidas reales con las medidas cautelares reales que se pueden imponer para intentar recuperar la cosa. Creo que también eso puede ayudar a solucionar el problema. El resto de las modificaciones se refieren al punto del que estamos hablando ahora, que es un problema de cómo se gradúan las penas respecto al delito de usurpación. Entonces, dejo en suspenso eso para referirme de inmediato cuando responda a la pregunta del presidente. Puntos 2 a 7 y en particular los puntos finales, muchos son cuestiones de referencia, de problemas de referencia. Respecto a la pregunta del senador Insulza, respecto a usurpaciones violentas y usurpaciones no violentas, creo que aquí es importante distinguir entre los conceptos que se utilizan con contenido técnico y los que se ocupan con contenido que es más bien no técnico, no quiero decir no necesariamente político, ¿no? Todo delito que tiene una víctima es violento en el sentido general de la palabra. Yo creo que eso es indiscutible, especialmente si son delitos penales que te dejan víctima, en algún sentido implican alguna acción de violencia. En materia penal, sin embargo, discutimos como concepto técnico el concepto de violencia cuando es un medio comisivo para realizar ciertos delitos. Los ejemplos clásicos son la violación, por lo menos en su configuración tradicional que ha ido mutando en el tiempo, el hecho de realizar una acción sexual con otra persona es constitutivo de delito en la medida en que esté precedido de violencia o intimidación, que básicamente implica un ejercicio de fuerza, ¿no? Para imponerse y hacer el acto a la fuerza. Lo mismo el delito de robo, el otro caso clásico en el cual se utiliza el concepto de violencia. Y en el caso de las usurpaciones también ha sido utilizado el concepto de violencia en el mismo sentido. No es lo mismo la toma del terreno de forma clandestina, ¿no? El código distinguía en ese sentido, sin un ejercicio original de fuerza física que sea denominada violencia, aunque afecte evidentemente los derechos del propietario, que el ejercicio constituido originalmente mediante violencia, esto es, imponiéndose físicamente o mediante, yo diría en este caso también mediante amenazas e intimidaciones. Esa es la diferencia que se hacen, que el proyecto ha seguido en todo caso, tanto en la versión del Ejecutivo, o sea, con las modificaciones ahora introducidas por el Ejecutivo, como también en la versión aprobada por el Congreso, ¿no? Si ustedes recuerdan, la referencia al 457, por ejemplo, legítima defensa privilegiada, suponía, ¿no?, la existencia de la usurpación violenta en ese sentido técnico. Termino con las respuestas al presidente. Presidente, usted hace primero un comentario respecto a la legítima defensa privilegiada, la discusión a ese respecto a las distintas alternativas que podrían haber tenido lugar a ese respecto. Yo no tengo mucho que decir a ese respecto. Una alternativa, por supuesto, era eliminar la referencia al caso en que vuelva el propietario. Creo que esta es la menos riesgosa, ¿no? Simplemente eliminar la referencia a la legítima defensa privilegiada. Recuerde que en general, en caso de delitos que se distiendan en el tiempo, la cuestión de la legítima defensa es complicada. No hay casos de legítima defensa privilegiada de ese tipo hasta ahora. En el Código Penal chileno, por lo menos es lo que alcanzo a percibir. Usted hizo referencia al 440, al robo con fuerza en las cosas que se ejecutan mediante escalamiento, pero recuerde que eso tiene lugar para impedir que la persona ingrese a robar cosas a la habitación. No para efectos de que luego se vaya, que eso sería allanamiento de morada, que no está sujeto a la regla del 10 número 6. No, podríamos, por supuesto, discutir si es el caso que sea razonable o no. Siempre está el riesgo que delitos que se distiendan en el tiempo, el tratamiento en términos de legítima defensa es problemático. O sea, hay que hacerlo con cuidado. No quiero decir mucho más que eso. Sobre proporcionalidad de las penas y las penas que están configuradas de la usurpación, yo creo que hay una cuestión que es importante entender, que puede ser problemática, pero que está en el origen de cómo están configuradas las penas de la usurpación. En el modo en que estaba configurado en su origen, 1855, 1874, el Código Civil y el Código Penal, estos asumían, por así decir, una distribución de funciones en la protección de la propiedad. La propiedad mueble se asume que no puede ser protegida mediante el derecho civil porque no tiene sentido esperar que cuando me roban, no tengo idea, a un bien mueble yo tenga que ir a imponer una acción reivindicatoria e intentar obtener de vuelta el bien, ¿no? Eso probablemente sea completamente ineficaz. El bien va a ser muy rápidamente reducido e imposible ir por esa vía, y además que es muy masivo la perpetración de delitos contra la propiedad mueble.
En ese sentido, siempre el derecho penal ha estado mucho más preocupado de la afectación de derechos de propiedad mueble. Aunque parezca desproporcionado, yo entiendo el argumento, ¿no? ¿Cómo si me roban un campo, me usurpan un campo, eso tiene una pena tan baja y en cambio si me roban, tal vez con violencia, una cosa, un celular, eso tiene una pena muchísimo más alta? Pero tiene una historia que está vinculada a esta distribución de funciones. Derecho civil, propiedad inmueble, porque es propiedad inscrita, porque es fácil, en principio, de ser regulada por causas institucionales, propiedad inmueble por medio del derecho penal. Por supuesto, yo entiendo el argumento de que esto ha ido mutando con el tiempo y entiendo que la justicia civil ha estado en deuda enorme respecto al tema de las usurpaciones, ¿no? O sea, que el nivel de acceso a la justicia de quienes son sujetos a este tipo de delitos ha demostrado que la solución por vía civil, al menos al nivel en que está configurado en Chile, no ha funcionado. En ese sentido, a mí me parece que la técnica de referencia a la flagrancia para efectos de que la policía pueda autónomamente intervenir en estos casos, sin que sea la solución óptima, lo óptimo sería tener una justicia civil que funcione, es algo que ayuda respecto al problema en el que estamos sumidos en los casos específicos de mafias que se toman fundos y campos y cuestiones por el estilo. No, solo quiero advertir que, por supuesto que hay una cuestión de proporcionalidad que al ojo parece rara, ¿no? Por robos, por hurtos, por robos por sorpresas de cosas muebles, las penas pueden ser incluso muy altas. Por usurpaciones las penas eran tradicionalmente más bien bajas, incluso la usurpación violenta. Y eso tiene una explicación histórica, ¿no? La explicación histórica de que el conflicto en relación con la tierra, el conflicto respecto a la propiedad inmueble, era visto, sigue siendo visto, en el derecho civil como una cuestión, el derecho chileno como una cuestión principalmente civil. Entiendo que hay un cambio de criterio ahora político a ese respecto, que se quiere tomar la idea de que bueno, eso también es penal, para dar señales, qué sé yo. Creo, sin embargo, que es importante tener en cuenta que eso sigue estando en el trasfondo de la regulación de las penas en este ámbito. Si fuera puramente proporcional, ¿no? La privación debiera ser, la pena debiera ser proporcional a, digamos, la cuantía, a la significación de los bienes contra la propiedad que son afectados. Pero eso nunca ha sido la lógica del derecho penal en este ámbito. Y una última advertencia, siempre en la cuestión de la agravación de las penas en el derecho chileno hay que tener cuidado respecto a que sabemos, y yo sé que usted está muy metido, presidente, en estas discusiones, sabemos que las etiquetas engañan, ¿no? Que las penas que se ponen como presidio en realidad no son penas de presidio, son penas más bien sustitutivas en su origen, en algunos casos también se pueden sustituir por servicios en beneficio de la comunidad, todo lo cual hace que la cuestión de graduación de las penas sea extremadamente compleja en el derecho chileno. No porque sea complejo el sistema, sino porque hay mucha diferencia entre práctica, regulación de las penas sustitutivas y toda esa clase de consideraciones. En eso me sumo a los comentarios del fiscal. Yo creo que tener un sistema bien proporcionado es algo que a estas alturas no se puede solucionar por medio de cambios en sistemas, en ámbitos específicos, ¿no? Requiere una solución que sea más bien sistemática, que eso se llame, yo estoy muy involucrado en eso, que eso se llame nuevo Código Penal, sería lo ideal, pero es un problema general del sistema penal chileno, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La verdad que creo que hemos tenido una jornada y una sesión bastante profunda en varias materias. Le doy la bienvenida de nuevo a los dos ministros aquí presentes. Yo voy a aprovechar de hacerle una consulta a la ministra porque le pido a los colegas si podemos extender 10 minutos la sesión, dado que llegaron recién los ministros, me parece lo mínimo. ¿Hay acuerdo para 10 minutos, estimados? ¿Sí? Y la pregunta, ministra, bueno, además de darle la bienvenida y si quiere comentar otros temas también, a cualquiera de los dos ministros, pero usted que ha liderado este proceso, es sobre el artículo 11, que también lo hemos visto acá, que en el fondo tiene que ver con esta lógica de la medida cautelar especial para que se restituya el inmueble, que es un elemento que no venía en la ley, o sea, que lo aprobamos en su minuto en el Senado, después se sacó en la Cámara de Diputados, quedó finalmente aprobado sin ese elemento, y que yo tengo dos dudas al respecto. Una que es más técnica, que si es que esto no choca con la lógica de la fragancia permanente, porque uno podría decir, ¿para qué tengo que ir a un juez si es que tengo un delito permanente? Se supone que la policía puede actuar en cualquier momento, por lo tanto es raro o es confuso, y la policía podría decir, ¿sabe qué? Yo no voy a entrar hasta que el juez no me lo ordene. Y yo sé que eso, el argumento que tienen quienes están a favor de este elemento nuevo es que dicen, mira, hay ciertas usurpaciones que están demasiado consolidadas y por lo tanto tener un fallo rápido por parte de la justicia podría ayudar a que se actúe en forma más decidida. Ahora, este elemento, y ahí viene mi pregunta en realidad a usted, ministra, dado que el transitorio donde eximíamos a los campamentos
de la posibilidad de ser tomados detenidos, ¿no es cierto? El transitorio que efectivamente dejaba fuera a los campamentos de la aplicación de esta flagrancia permanente y la detención. Lo que sí tiene problemático esto, creo yo, es que cualquier particular va a poder mandar a hacer un desalojo inmediato a través de la justicia de todos los campamentos de Chile. Entonces, creo que esto tiene un problema. A diferencia de lo que teníamos aprobado como ley, que en el fondo el veto aquí tiene un elemento aditivo, es que, ministro, perdón, pero estoy haciendo uso de la palabra, le pido que podamos tener una sola conversación. En el fondo la pregunta que le hago, ministra, es si es que han pensado cómo esto no va a generar un problema, porque en el fondo puede ser que los campamentos queden aún peor con el veto que sin el veto. Porque en el fondo todos los campamentos podrían ser desalojados en forma express con una sentencia judicial que ni siquiera tiene que haber condena porque se restituye el inmueble. Y aquí no se estaría quedando fuera por el transitorio. O sea, el transitorio deja fuera la detención, deja fuera la flagrancia permanente y este nuevo elemento que el gobierno quiere incluir permitiría un desalojo automático de todos los campamentos de Chile, en los casos donde hay obviamente alguien que lo pida, porque tiene que pedirlo a alguien, y no por la vía que habíamos conversado en el acuerdo político, que era que en el fondo los campamentos actuales tenían un tratamiento distinto, que era la solución de vivienda, sabemos lo histórico, queríamos impedir los campamentos futuros, que es lo que tiene la ley, a partir de marzo del próximo año, del 2024, que era lo que dice el transitorio, pero de aprobarse el veto del gobierno, cualquier privado podría pedir un desalojo inmediato del lugar sin ningún mediar alguna política de vivienda. Entonces le quería preguntar por esa materia. Gracias, presidente. Voy a aprovechar de referirme a las intervenciones de los invitados que nosotros escuchamos. No estábamos acá, pero yo las escuché íntegramente. Respecto de esta modalidad que estamos agregando, la verdad es que hoy día, con la legislación actual, el propietario puede pedir el desalojo de su inmueble. No es que no existan los desalojos en Chile, existen. Y los propietarios lo pueden pedir. El problema es que tiene una tramitación más engorrosa que este procedimiento. Pero de que se puede pedir, se puede pedir. O sea, por ejemplo, todas las, digamos, los campamentos que conocemos, que son de antigua data, todos ellos podrían haber sido desalojados si hay una reivindicación en los tribunales del derecho al propietario que pide el desalojo. Se demora un poco más que esto, pero se puede. Ahora, ¿de que esto deja peor? No, porque nadie se va a ir preso. Actualmente se irían todos a la cárcel. O sea, serían condenados a la cárcel. Después se irían de acuerdo a sus antecedentes penales. Eso podría cambiar. No podemos afirmar eso. O sea, estarían condenados todos a la cárcel y si sería efectivo o no, dependería. No es que de menos de 5 años en día presidente, pero presidente, que seamos rigurosos precisamente. Usted habló, ahora me toca hablar a mí. Entonces, todos serían condenados a la cárcel porque el juez no tendría ninguna otra opción. O sea, el juez tendría solo la opción de cárcel y si sería efectivo o no dependería de sus antecedentes previos, en fin, cosas que no tenemos cómo saber acá. Quiero referirme a las intervenciones que hubo de los invitados, que creo que fueron de mucho interés, pero lamentablemente creo que algunas de las intervenciones se fundan en temores que se han instalado, digamos, en el debate, que es legítimo, pero creo que lamentablemente en muchos casos tergiversa el texto del veto que como Ejecutivo hemos presentado. En primer lugar, porque se da a entender que con el veto como que estamos bloqueando este proyecto. El veto son observaciones a puntos específicos. El Ejecutivo es partidario de esta ley y tiene observaciones. Se da a entender que con el veto estaríamos impidiendo que la gente tenga legítima defensa. El gobierno no ha cambiado el régimen de legítima defensa. El legítima defensa general se va a aplicar aquí igual que en todos los delitos. Lo que estamos impidiendo es que haya esto que se llama legítima defensa privilegiada, que los mismos invitados también explicaron en qué se diferencia de la legítima defensa general, en el sentido de que el daño que se causa es irrelevante, sigue existiendo el derecho a causarlo. Eso es lo complejo de la legítima defensa privilegiada, que es independiente del daño causado y además de manera permanente. El régimen general de legítima defensa va a quedar vigente con el veto. Y las personas van a poder defenderse igual que cuando tienen un robo o en cualquier situación, cuando son atacadas van a poderse defender. Creo que es importante también aclarar que los ejemplos que citó la señora Yasna Navarrete, que son ejemplos muy dramáticos de personas que han sufrido este delito, son todos ejemplos que
con el veto incluido, las personas serían sometidas a penas de cárcel y en algunos casos de cárcel muy alta. Cuando la usurpación está, digamos, acompañada de extorsión, como se señaló acá, es la usurpación de la categoría más alta. Eso es con intimidación. Cuando la usurpación va acompañada de quema de bosques, es cárcel también. Cuando la usurpación se basa en personas que no tienen ninguna necesidad habitacional, cárcel también. O sea, son todos los ejemplos que se dieron, darían todos lugar a cárcel. Lo que es muy curioso en este debate, presidente, yo creo que es de las cosas que tenemos que sincerar ante la ciudadanía. Cuando se dice que es inaceptable que haya multa en los casos que hay necesidad habitacional, se está diciendo entonces que debe haber cárcel. Entonces se está diciendo que la gente que participa de estos hechos, que son hechos punibles, son delitos en la nueva ley, debieran ir a la cárcel. Una de dos, o uno dice, cuando hay una necesidad habitacional vamos a dar otro trato, o bien dice, cuando hay necesidad habitacional se va a aplicar cárcel sin excepción, que es lo que proponía el texto aprobado en el Congreso y que estamos hoy día vetando. Ahora, si queremos dar otra posibilidad, tenemos que darla, y tenemos que darle algunos lineamientos al juez para que no se ocupe mal. Eso es lo que hace el veto, por eso pone algunos criterios. Incluso el veto dice, habiendo necesidad habitacional, pero un bien que ha sido usurpado varias veces, o una persona que ha usurpado varias veces, el juez podrá aplicar igualmente cárcel. O sea, lo que le estamos dando es una última puerta al juez para tener una situación excepcional. Si no le queremos dar ni una puerta al juez, hay que decirlo con todas sus letras. Y lo que estamos diciendo en ese caso, o lo que se está diciendo en ese caso, es que todas esas situaciones debieran tratarse con cárcel como única herramienta. El Ejecutivo considera que eso es muy peligroso. Considera que eso es generar o abrir la puerta a algo que no sabemos en qué va a terminar, pero socialmente puede tener consecuencias que no son las que persiguen esta ley. Esta ley se hizo para otras cosas, se hizo para atender las situaciones de Yasna, que precisamente ella misma dijo, aquí no son personas con necesidad habitacional, son personas que nos extorsionan, que queman nuestros bosques, que se van y vuelven a aparecer. Para eso es esta ley y para eso es efectiva, con veto incluido. También, presidente, me gustaría decir, porque sigue saliendo este tema, que la usurpación no violenta o sin violencia está en el Código Penal vigente, está en el proyecto que aprobó el Congreso, está en las mociones de los senadores de Chile Vamos que se han discutido, no es un invento del Ejecutivo, no es una creación del Ministerio del Interior, está en el lenguaje jurídico de nuestra ley. Siempre ha estado ahí. No es una calificación moral, es una descripción de un tipo penal, que así lo ha configurado todos los proyectos que se han discutido en esta materia. Todos, hasta los más duros, han diferenciado las usurpaciones violentas de las no violentas. Y por último, presidente, porque es importante, nosotros venimos aquí permanentemente a discutir los temas por la renovación del estado de excepción. Aquí se dieron datos de que han ido aumentando dramáticamente las usurpaciones. Y los datos que da el Ejecutivo y que muestran que no solo no han aumentado, sino que han disminuido, no son datos del Ejecutivo, son los datos policiales. Son los datos de las policías. Los datos de las policías dicen que las usurpaciones han bajado, siguen siendo graves y por eso amerita una nueva ley. Pero no demos la idea de que este es un delito que hoy está disparado. Estuvo disparado, hoy día va a la baja. Así todo requiere una legislación mucho más firme para tratarlo y para sancionarlo. Creo que traté todos los temas que me habían quedado pendientes. Muy bien. Yo quiero abrir una ronda final de preguntas de los colegas. Si vaya nomás, no hay problema. Por 10 minutos dije. Bueno, voy a esperar los 10. Me parece muy bien, muy bien. Pero no voy a esperar más. Está muy bien. Okay. Sí, diputada. Perdón, presidente, muy breve, saludar a los senadores y también al Ejecutivo. Solo quiero hacer una precaución. Nosotros vamos a esperar cómo ustedes nos envíen el veto y totalmente disponible allá. Pero hay algo que yo valoro que presentó la ministra que le hice ver yo en materia de los campamentos, ¿ya? Y lo hablo porque vengo de una zona Biobío donde tenemos las forestales y hay tomas, y el 80% de las tomas, quiero decirle, no está catastrada. Entonces, el problema que se nos va a generar, más allá de que nadie busca criminalizar las tomas, es que si el Ministerio de Vivienda no se pone a hacer ya el trabajo de catastrar las tomas,
De igual manera no va a servir de nada esa indicación. Yo no estoy de acuerdo, y en la Cámara no estuvimos de acuerdo, en ampliarlo y que sea como quería el Partido Comunista, que quería que fuera año a año, renovable los catastros, ¿ya? No, pero si le ponemos la fecha que le puso la ministra y que se valora, que es a marzo del 2024, tiene que hacer el trabajo el Ministerio de Vivienda. De lo contrario, no va a servir esa indicación. Lo adelanto aquí porque a veces para iniciar un catastro se demora 6 meses, 8 meses, o a lo menos que comiencen y quedar registros en catastro. O sea, tenemos que buscar una solución. El 80% de las tomas tenemos 300 tomas en la región del Biobío y el 80% no está catastrada. Eso solamente para que quede en el registro de la ley. Gracias. Gracias, diputada. Yo quisiera hacer una pregunta a la ministra muy breve, porque quiero tratar de que no tengamos que prorrogar, más allá que con mayoría simple podemos prorrogar otros 15 minutos. Pero ojalá que no sea necesario. ¿Por qué usted cree, ministra, que hoy día con la ley vigente el comercio ambulante, alguien que está vendiendo acá afuera, no le damos la opción al juez de que aplique multa? Y el juez obligadamente tiene que dar pena de cárcel, que además, como decía el profesor Billiman, en realidad no cumple la cárcel. Porque usted cuando dice se van a la cárcel, no se van a la cárcel. Cualquier persona que está condenada a 5 años, menos de 5 años un día en Chile, no se va a la cárcel. Entonces le hago la pregunta. Y usted dice que sería peligroso, dice que sería muy grave. Bueno, ¿por qué hoy día usted cree que con el veto del gobierno, robar una mochila, robar un celular sin violencia en un retail, o vender acá afuera el comercio ambulante, sí está bien que tenga pena de cárcel, obligado, y en cambio, usurpar una parcela no? Esa es mi pregunta, y no la he visto que la responda en ninguna parte esa pregunta. Yo lo lamento porque la he respondido varias veces. Primero, robar sin violencia no existe. El robo es un hurto con violencia. Si es sin violencia ya no es robo, es hurto. Y el hurto, cuando son bienes inferiores a media UTM, no tiene cárcel, no tiene presidio, ¿no? Tiene prisión solamente y no es un delito, es una falta. Es una falta, se llama hurto falta. Aquí, este delito que estamos creando, actualmente la usurpación no es un delito, es una falta. Aquí estamos creando un delito. El delito se va a cometer incluso si es sin violencia, incluso si es sin daño. El hurto, cuando es de menos de medio UTM, no es delito, es una falta. Entonces, no es que sea menos grave la usurpación que el hurto. A bienes de, digamos, mínimo valor o sin afectación de bienes, es más grave la pena de la usurpación con el veto que la del hurto. Respecto al comercio ambulante, senador, yo creo que hay una confusión ahí. El comercio ambulante en sí mismo no solo no tiene cárcel, no existe en el Código Penal. El comercio ambulante se sanciona en ordenanzas municipales y se sanciona con multas. ¿Qué es lo que tiene? La figura que usted se refiere está en el Código Tributario y eso es por elusión de impuestos. No es el comercio ambulante, es la elusión de impuestos lo que está sancionado ahí. Es otro delito. Sí, la elusión de impuestos sí. Evasión en realidad en este caso, no elusión. ¿Cómo? No, porque el comercio ambulante es otro delito. El comercio ambulante es comercio sin permiso. Sí. No. Bueno, es que el senador está confundiendo dos cosas. Una cosa es tener boletas, usted puede tener boletas y hacer comercio ambulante. Comercio ambulante es un comercio que se hace sin patente. La elusión de impuestos es que se hace sin boleta. Son dos faltas distintas. Respecto a la explicación, esa es la explicación. O sea, en realidad el hurto a bienes de bajo valor tiene menos pena que la usurpación. Robar un celular, ministra, le pregunté muy concreto, robar un celular es hoy día con pena de cárcel. ¿Usted cree que eso está bien y que por lo tanto deberíamos tener una usurpación sin pena de cárcel? No, es que de nuevo... El celular ya tiene más valor que lo que usted dice. De nuevo, senador, robar un celular, primero, robar es con violencia. O sea, en nuestra ley de usurpaciones, con veto, cárcel. Un celular vale más de 60.000 pesos, cárcel. Daño cualquiera superior a 60.000 pesos, en usurpaciones, cárcel, con el veto. Un celular, si usted lo compara, el valor que tiene respecto a una usurpación que genera un daño de ese valor, cárcel. Entonces, no tiene menos gravedad, tiene la misma gravedad, cárcel en ambos casos. Eso, si yo entiendo bien, lo que usted me está diciendo es que usurpar una parcela, dado que no causa un daño equivalente a un celular, no tiene que tener pena de cárcel.
¿correcto? Porque si causara el daño equivalente al celular, tendría pena de cárcel. No, senador, lo que yo estoy diciendo es lo que dije, no lo que dijo usted. Lo que yo dije es que robar un celular, que fue la pregunta que usted planteó, así es, no tiene menos gravedad que usurpar una parcela con un daño semejante. No. Si es que no genera daño, si es que la usurpación es no violenta, efectivamente entonces robar un celular tendría una pena mayor que una usurpación que no genera daño, ¿no es cierto? No, perdón, pero ¿cuál es la pregunta? Si es que yo robo un celular, tiene un daño que por el daño que genera tiene pena de cárcel, ¿correcto? Usted me dice, si usted usurpa una parcela y genera un daño similar al celular, va a tener pena de cárcel. Ergo, si yo usurpo una parcela y no genero daño, porque es no violenta, entonces esa usurpación no debiera tener pena de cárcel. Eso es lo que usted dice. No es así, porque la indicación, o sea, el veto del Ejecutivo lo que establece para una usurpación no violenta son las reglas que se conocen. Puede tener cárcel o puede tener multa. Es una evaluación que va a tener que hacer el juez. Correcto. Si se trata de una situación en que se devuelve voluntariamente el bien o que hay una situación habitacional, de déficit de privación habitacional, va a tener la opción de aplicar multa. La opción. En cambio, en el otro caso, por ejemplo, si se ha usurpado varias veces el bien o la persona ha usurpado anteriormente o no la restituye voluntariamente, se tiene que preferir la multa. Tiene la posibilidad de cárcel. Ministra, y si la idea es que no la tenga la posibilidad de multa, entonces lo que estamos diciendo es cada vez, por lo tanto, todos los campamentos, cárcel. Cárcel. Lo que estamos diciendo es que cada vez que alguien usurpe, al igual como cuando alguien roba un celular, queremos cárcel, efectivamente. Y tiene una diferencia con usted. Sí, po. Tiene una diferencia profunda porque en el fondo creemos que el usurpar una parcela, aunque sea no violento, es más grave que robar un celular. Y usted cuando roba un celular no le da la opción al juez que sabe que si quiere póngale multa. Lo que hace la ley hoy día vigente es que simplemente le impone pena de cárcel. Senador, perdón, ministro Jesús. Es que a propósito de su pregunta, ¿el robo o es con violencia contra las personas o es con fuerza contra las cosas? O si no, no es robo. Entonces, cuando usted dice robar un celular tiene pena de presidio, sí. La usurpación violenta o que genera daño también tiene pena de presidio. Cuestión distinta es el hurto. Entonces, cuando dice robar el celular quedaría sin pena de cárcel respecto a la usurpación, momentito. El robo es con violencia o con fuerza. La usurpación, cuando es con violencia o con fuerza, en el veto tiene pena de presidio. En todas esas hipótesis tiene pena de presidio. El hurto es una figura distinta, porque no hay ni violencia ni fuerza. Y cuando es lo explicó la ministra, cuando es de un monto menor, tiene una multa y por tanto una falta. En el veto lo que se establece es que en el caso de la usurpación, que no se ejerce con violencia contra las personas, ni genera daño contra las cosas, entonces hay presidio o multa, lo evalúa el juez de acuerdo a las circunstancias. Y el propio veto señala que hay circunstancias en donde tiene que aplicarse la pena mayor. ¿Cuáles, por ejemplo? Que se toma un predio 2 veces y quien lo usurpa lo sabe, por ejemplo. Y se señala en caso contrario, cuando hay una necesidad habitacional, que debiera aplicarse la pena más baja. Por tanto, se gradúa. Y los profesores aquí han dicho claramente que la razón por la cual, históricamente, porque hasta el día de hoy, la usurpación en Chile tiene pena de multa, hasta el pena de hoy tiene pena de multa, la razón por la cual se trata de manera distinta un delito contra la propiedad, el bien jurídico de la propiedad, de un bien mueble respecto de un bien inmueble, es porque el derecho civil permite resolver estos conflictos de manera más clara, toda vez que la propiedad inmueble en Chile se inscribe, está inscrita. En cambio, si usted le roban un bien mueble y no lo recupera de manera inmediata, es muy difícil que usted acredite que ese celular o esos anteojos o esa lapicera era la que era de su propiedad, porque no hay ningún registro que indique que ese bien mueble era de su propiedad. Por eso, históricamente, esto se ha tratado de manera distinta en el derecho. Y por tanto, hay herramientas del derecho civil que permiten resolver unas cosas y otras del derecho penal. Ahora, es evidente que si esto funcionara, no estaríamos discutiendo este proyecto de ley. Y también aquí se ha planteado por los profesores que, como no funciona, se requiere una nueva ley. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos sido explícitos que queremos una nueva ley. Pero esa nueva ley
tiene que respetar los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico. Por eso rechazamos de un principio la legítima defensa, perdón, la autotutela o justicia con mano propia, y por eso creemos que, de acuerdo a la gravedad de las circunstancias en que se comete el delito, debe ser la pena que se debe aplicar, tal cual ocurre con el hurto y el robo. El robo tiene una sanción más drástica, más grave que el hurto, porque en un caso hay violencia o fuerza contra las cosas y en otro no la hay. Es más, la ley distingue la fuerza contra las cosas de la violencia contra las personas y siempre considera más grave la violencia contra las personas. Esos mismos principios están consagrados en el veto y lamentablemente no estaban consagrados en el proyecto originalmente aprobado. Ministro, yo les quiero, para concluir, déjeme terminar, pero si no vamos a alargarnos más de la cuenta, ministro, por favor. Solamente quiero concluir diciendo que creo que este debate ha sido muy fructífero. Creo que además se sincera un tema y creo que es muy legítimo que así sea. Y creo que el gobierno sí tiene una consistencia interna cuando dice, mire, ¿sabe qué? Cuando hay daño en las cosas, proporcional en ambos casos, ambos tienen cárcel. Cuando no hay daño en las cosas, efectivamente ambos no tienen cárcel. Yo creo que la diferencia más de fondo es que para muchos de nosotros el hecho de usurpar, aunque sea sin violencia, es extremadamente grave. Pero aunque no haya daño en las cosas, el daño emocional que genera en la persona el tener una usurpación, aunque sea no violenta, simplemente porque me salté la reja, es para nosotros, algunos legisladores, no tenemos por qué todos pensar igual, es infinitamente más gravoso que el daño en las cosas que puede generar un robo a un celular. Y creo que ahí radica la diferencia de fondo de por qué el Ejecutivo opta por una ruta que es consistente en su argumentación teórica, pero que en el fondo para nosotros tenemos una discrepancia de que creemos que toda usurpación, aunque sea sin violencia, a un bien inmueble, y sabiendo que la justicia civil, como usted bien decía, ministro, y como decía el profesor Lieberman, no ha funcionado bien, es necesario ponerle coto. Así que yo le agradezco a todos, creo que ha sido una muy buena reflexión inicial y la ministra me pide la palabra para poder concluir. No, para dejar claro respecto a la restitución anticipada, que el mismo artículo del veto dice es que esto no va en ningún caso a interferir con la facultad que tienen las policías de en cualquier momento efectuar sí, claro, el desalojo. Entonces no hay ningún riesgo de que esto deje sin efecto lo anterior. Lo que pasa es que muchas veces las usurpaciones, por el origen que tienen, ese es parte de los problemas de esta ley, que las usurpaciones tienen el espectro de situaciones que cae bajo la categoría de usurpación es muy amplio. Muchas veces se judicializan, porque caen como usurpaciones debates que son, por ejemplo, de deslindes. Por ejemplo, y eso probablemente está en los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que mientras se discute, se devuelva. Sí. ¿Ah? Entonces, no, si esto, de hecho, lo habíamos probado en el Senado. La pregunta era muy técnica para ver cómo nos aseguráramos que las policías el día de mañana no quieran hacer uso de su obligación de la flagrancia simplemente por esta norma. Y creo que, como usted bien decía, en el veto está bien explícito que ambos caminos operan en forma complementaria y no sustitutiva. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.